pues me llamo Sergio Villanueva y yo soy turolense, pero vivo en Barcelona. Yo soy profesor de la Universidad de Barcelona en la Facultad de Medios, en la Facultad de Información y Medios Audiovisuales. Entonces yo soy experto en comunicación audiovisual y en alfabetización mediática, es decir, el cómo enseñar la utilización de medios audiovisuales en el aula, en las aulas de secundaria y universidad, y además también en temas, aspectos de género, sexualidades y demás. Entonces, he hecho mucha investigación sobre cómo se puede enseñar sobre sexualidades, género, relaciones sexoafectivas a través de los medios de comunicación en las aulas de secundaria. Cuando hablamos de diversidad afectivo-sexual, hablamos de toda la diversidad existente en la sociedad en tanto a las preferencias, gustos sexuales o maneras de vivir la propia sexualidad y el propio amor, ¿no? Entonces, hay tanta diversidad afectivo-sexual como personas, y como personas que amamos y tenemos deseo hacia otras personas. Entonces, uno de los problemas que tienen los medios de comunicación cuando hablan de esta diversidad es que, en cierto modo, siempre lo hablan desde unos estereotipos muy asentados que ya están en la sociedad, y entonces los medios repiten los estereotipos que hay en la sociedad, y a veces incluso los describen desde un punto de vista casi desde la comedia o desde la mofa, ¿no? Cuando hay una diversidad sexual muy amplia y intentamos darle nombre a esas diferentes identidades sexuales, parece que se genera un poco de mofa y siempre aparecen personajes que se ríen de pero tú eres homo, hetero, pan, bi, tal, no sé qué. Entonces, el hablarlo desde esa mofa o desde esa burla hace también que desde la sociedad se perciba como algo que no tiene una gran importancia o que no es algo en lo que haya que fijarse. Pero tenemos que tener en cuenta que esa diversidad afectivo-sexual es la que permite que muchas personas vivan con felicidad, con tranquilidad y con normalidad su vida, y tienen todo el derecho del mundo a vivirla de esa manera. Claro, los medios tienen un gran poder de crear narrativas para vivir, ¿no? Y los medios crean modos de vivir y nos dan maneras de interpretar el mundo. Y yo creo que uno de los grandes retos en la educación es no desmontar esos medios, sino aprender a leer críticamente esos medios, que los medios tienen una manera de producirse, crearse, tienen una agenda, tienen unos intereses económicos y demás. Entonces, yo creo que en educación, la educación o el sistema educativo lo que tiene es que, por un lado, enseñar a los estudiantes a leer críticamente los medios, es decir, hacerles entender precisamente cómo esos medios influyen en cómo nosotros vivimos, y por otro lado, darles herramientas para poder combatir las narrativas que crean esos medios. Entonces yo creo que el reto a nivel de educación mediática es doble: enseñar a leer y luego enseñar a producir contranarrativas. Piensa que los estudiantes de hoy en día ya viven inmersos en un ecosistema mediático que es una vorágine, ¿vale? Muchas veces nosotros, como educadores, que somos de otras generaciones, ya no entendemos los contenidos que están consumiendo. No sabemos ni cuáles son, ni los entendemos, ni sabemos dónde están, ni cómo navegan por ellos. Entonces no tenemos herramientas muchas veces para ayudarles. Entonces creo que un gran reto que también tenemos los educadores hoy en día es dejarnos enseñar por ellos, dejarnos enseñar por los más jóvenes, cómo son los medios que ellos consumen, cómo son los medios que ellos producen, porque ellos están produciendo medios. Y entonces, una vez que entendamos y que tengamos ese diálogo bidireccional, enseñarles a hacer esas lecturas críticas o esas producciones contra estereotipos, por ejemplo. Mira, en el proyecto Transgenic, que es el proyecto que he venido a presentar aquí, lo que hemos hecho es una serie de talleres formativos en institutos de secundaria, en el que, por un lado, hemos hecho una serie de talleres para enseñarles a hacer esa lectura crítica de la que hablaba, a desentrañar los estereotipos que nos ofrecen los medios tradicionales y luego los nuevos medios, los streamers, los influencers, TikTok y demás. Y por otro lado, les hemos enseñado a que ellos produzcan sus propios medios con esas narrativas y con esas contranarrativas. ¿Qué hemos aprendido? Que los estudiantes saben más de lo que nosotros pensábamos, que los estudiantes ya navegan por un ecosistema mediático que a nosotros nos es muy ajeno, que cuando a los estudiantes les poníamos a hacer un podcast, sabían ya hacer un podcast, no les tuvimos que enseñar a hacer un podcast, ya lo sabían hacer, y que cuando les dejas completa libertad creativa, es cuando más emergen precisamente esos estereotipos que ellos ya han incorporado, no solo por el hecho de consumir esos medios, sino por el hecho de vivir en la sociedad en la que viven. Entonces, cuando tú les dejas crear libremente, es cuando emergen esos estereotipos que luego, una vez que ellos los verbalizan, tú como educador puedes intervenir y volverles a hacer una lectura crítica sobre lo que ellos han hecho, ¿no? Entonces, para mí uno de los grandes aprendizajes es
deja que ellos saben mucho, aprende de ellos y luego sobre lo que ellos hacen, hace esa lectura crítica. Mira, como consejo también daría que una cosa que estamos notando en las aulas es que en el tema de la diversidad está empezando como a polarizarse mucho. Tenemos alumnado que está completamente abierto a esas diversidades y las acepta y las vive y convive con ellas, y luego tenemos un alumnado que es muy reacio y que las rechaza mucho. Y cada vez esto se está, dentro de la misma aula se están viendo estas dos posiciones, ¿no? Entonces, creo que esto es un reto para el profesorado y creo que el profesorado tiene que aprender a navegar con esta polarización y tiene que tener herramientas que les permitan negociar y que les permita acercar posiciones, ¿no? Y que los alumnos que más rechazo tengan hacia diversidad, en cierto modo, aprendan de sus compañeros que sí que están aceptando esa diversidad o que la están viviendo, ¿no? En sus propias casas o en su propia carne. Entonces, creo que hay un reto. Y otro reto es que los profesores no tengan miedo a hablar de estos temas. Muchas veces los profesores no hablan de estos temas, o el profesor no habla de estos temas porque no se siente capacitado, o no se siente con el vocabulario, o no se siente legitimado porque a lo mejor no forma parte de ningún colectivo o demás, pero da igual, es que cualquier acercamiento va a ser válido, va a ser más válido que no acercarse. O, por ejemplo, cuando hablamos de porno, ¿no? Que el porno está muy presente en los adolescentes, genera mucho miedo por parte del profesorado a acercarse a hablar del porno, ¿no? Pues si no lo haces tú, ellos lo están consumiendo. Nosotros hemos visto, cuando hemos entrado en un aula y hemos observado clases, está el profesor dando clase y en la última fila están viendo porno, en tercero o cuarto de la ESO. Con lo cual, hay que utilizarlo como, no estoy diciendo que sea un material didáctico más, pero hay que aprender a hablar de ello. Mi experiencia nos dice, mira, cuando hemos entrado en clases desde cuarto de la ESO, estamos hablando de 15, 16 años, en esas clases ya han visto porno, muchos han tenido relaciones sexuales, muchos ya saben si son gays, lesbianas o no binarios, ya lo saben, otros aún están acabando de formarse. Entonces son años en los que convive gente que ya tiene las cosas muy claras, con gente que todavía no ha tenido el despertar sexual, y conviven gente que está muy expuesta a la pornografía con gente que no está nada expuesta a la pornografía. Entonces yo creo que este tipo de actuaciones tendrían que ir un poquito antes, para que cuando llegue este despertar, al menos hayan escuchado hablar de esto. Yo creo que una cosa muy importante, y que también nos hemos aprendido cuando hemos entrado en las aulas, es que ya hay mucha formación, o la sensación que nos ha dado es que hay mucha formación sobre aspectos de género. Entonces cuando llegan las aulas, cuando llegan a la ESO, adquieren cierta posición de discurso aprendido. Sé lo que tengo que decir en esta clase. Entonces, lo que nosotros proponemos es que las actividades que tengan que ver con diversidad o con género no sean introducidas como hoy toca hablar de género, sino dentro de la asignatura de educación física o dentro de la asignatura de historia o dentro de la asignatura de lengua castellana haya pequeñas actividades que les permitan introducir ese tema como parte de su formación, ¿no? Por eso nosotros lo hemos hecho articulándolo a través de educación mediática. Asignaturas que trabajen cómo funcionan los medios de comunicación, introducir actividades de, bueno, pues vamos a ver cómo las series de televisión generan estereotipos de género. No hablamos de género, sino que hablamos de medios de comunicación y a través de ellos, o vamos a producir un podcast. Pues en la asignatura de lengua castellana, vamos a producir un podcast. Pues mientras lo producimos, ese podcast habla de género, o habla de estereotipos, o habla de sexualidad. Es una manera de introducir el tema de una manera transversal y no dirigida hacia una actividad de género, que es lo que tal vez puede generar un cierto discurso aprendido o rechazo en familias que no quieran que eso salga en casa, ¿no? Y que además es que lo que nos pasa es que cuando yo estuve en otro proyecto antes que era hoy vamos a hablar de género, y hacían venga, va de género. Y los chicos te lo decían, sobre todo los chicos, te lo decían todo, oye, todo, se lo sabían todo. Pero la actitud era, venga, va, sí, ya sabemos que las chicas pueden ser científicas, ya sabemos que las chicas pueden ser, ¿no? Pero mi sensación cuando he entrado en escuelas a hacer investigación, creo que hay un reto en la destecnificación de la educación, sobre todo de la educación secundaria. Es decir, creo que la tecnología se ha utilizado como un fin en sí mismo y no como un medio para el aprendizaje. Entonces, creo que en cierto modo hay que destecnificar las aulas
y hacer que el aprendizaje sobre la tecnología sea que la tecnología nos sirva para aprender, pero no sea el fin en sí mismo. Es decir, utilizar la tecnología porque sí, ¿no? Se pueden hacer actividades didácticas analógicas que funcionan igual de bien analógicas que con herramientas tecnológicas. Por ejemplo, que esto creo que va a ser un reto con la llegada de la inteligencia artificial a las aulas de secundaria, ¿no? La inteligencia artificial va a ser una herramienta para aprender. Entonces, que la inteligencia artificial la apliques a una tecnología más o menos sofisticada va a dar igual, porque la inteligencia artificial te va a dar el mismo resultado, ¿no? Entonces, que la inteligencia sea una herramienta para aprender y no el fin en sí mismo, creo, ¿no? Creo que ahí tenemos un reto, ¿no? Yo creo que el profesorado lo que necesita para trabajar temas afectivos sexuales, en primer lugar, es empatía. No necesita una formación específica, sino es entender que las vidas de los demás son diferentes de la propia y aprender a escuchar a los demás, escuchar otras vivencias y empatizar con esas vivencias y no ni menospreciarlas ni compararlas con la propia. Ese es el primer aprendizaje y eso no necesita pasar por una formación universitaria, ¿no? Una vez que hemos aprendido la empatía, ¿qué puede hacer el profesorado? Por ejemplo, puede intentar pues, formarse en las diferentes vivencias afectivo-sexuales que existen en nuestra sociedad, puede intentar relacionar, o sea, puede intentar comprender a través de su alumnado cómo son estas vivencias. Nuestro alumnado ya es muy diverso, pues aprender a través de ellos cómo son estas vivencias. Pero para mí yo creo que lo más importante es tener ganas de escuchar a los demás y no juzgar cómo son las vidas de los demás, ¿no? Felices. Yo siempre he pensado que la sabiduría lleva a la felicidad y la felicidad es sabiduría, ¿vale? Entonces creo que no te estoy respondiendo o estoy evitando responderte. Pero yo creo que hemos basado nuestra escuela y nuestras universidades en un modelo de acumulación de conocimiento. Y la acumulación de conocimiento no es sabiduría. La sabiduría es la capacidad de relacionar ese conocimiento y de esa relación ser capaz de navegar por un mundo complejo, ¿no? Entonces, yo creo que la escuela sí que tiene que velar por generar ciudadanos y ciudadanas que sean capaces de navegar en el mundo, y para navegar necesitas saber conectar conocimientos, pero además debes de saber que navegar en el mundo implica que dependes de otras personas y que dependes de tus compañeros, de tus compañeras, de un sistema, de unas familias, y que todo ese sistema es el que te va a generar la felicidad. Que la felicidad no es una cosa individual, la felicidad es una cosa colectiva, ¿no? Entonces creo que debemos centrarnos en una escuela que enseñe que la vida es en sociedad y que para la sociedad, para ser felices en esa sociedad, necesitamos saber navegar en esa sociedad y para navegar ahí necesitamos conocimiento.